Vamos a desarrollar este ejercicio de cinemática, donde me dice realizar y calcular. Vemos que un hombre realiza una fuerza a través de una cuerda sobre una caja y la desplaza en sentido hacia la derecha. Como establece aquí, la caja se mueve a la derecha en un piso con fricción y que presenta un coeficiente de fricción μ igual a 0.17. Con ese dato ya nosotros sabemos que hay una fuerza de fricción entre el piso y la caja, que es una fuerza que siempre se opone al movimiento. Los datos que me dan es que la masa de la caja es 2.5 kilogramos y la fuerza que aplica el hombre es de 34 newton. Me piden hacer el diagrama de cuerpo libre, calcular la fuerza resultante, la aceleración resultante y pregunta que si el cuerpo está en equilibrio. El primer paso, como ya sabemos, es construir un diagrama de cuerpo libre donde nosotros vamos a expresar o a colocar todas las fuerzas externas que actúan sobre el cuerpo. Lo primero es que aquí tenemos una fuerza que ejecuta el hombre, que la hemos llamado F. Además, ya hemos visto que hay una fricción entre el piso al la caja desplazarse encima de él, y como sabemos, la fuerza de fricción siempre tiene sentido opuesto al movimiento, por lo que la fricción estaría por ahí. Todo cuerpo tiene un peso que es la fuerza de gravedad que actúa sobre él, y en este caso el peso siempre es vertical hacia abajo. Y como la caja está soportada en un piso, ese peso es contrarrestado por la fuerza normal que tiene sentido hacia arriba. Todas esas son las fuerzas externas que actúan sobre este cuerpo y que lo vamos a representar en este diagrama de cuerpo libre. Pues de primera mano vamos a colocar a la fuerza F, que estaría aquí en el eje horizontal con sentido hacia la derecha. La fricción, que como hemos visto se opone al movimiento y estaría por aquí. Además de ellas dos, pues está el peso del cuerpo, que tiene sentido hacia abajo, y también tenemos la fuerza normal que se opone al peso y que tiene sentido hacia arriba. Pues en ese diagrama de cuerpo libre estamos viendo todas las fuerzas externas que actúan sobre el cuerpo. Luego de establecer las fuerzas externas, pues vamos a colocar los datos y además cuáles cálculos podemos hacer de datos que no tenemos. Entonces aquí vamos a colocar los datos que tenemos, entre ellos la masa del cuerpo, que es igual a 2.5 kilogramos. También nosotros tenemos la fuerza aplicada por el hombre de 34 newton, así como también el coeficiente de fricción que presenta el piso, que es de 0.17, y un dato que no me dan pero que lo conocemos es el de la gravedad, igual a 9.8 metros sobre segundo cuadrado. Pues no conocemos el peso, pero los vamos a poder encontrar con la ecuación del peso, así como también no conocemos la normal. Más adelante las vamos a poder encontrar, y junto con la normal la fricción, la fuerza de fricción. Bueno, pues de primera mano tenemos que el peso de un cuerpo es masa por gravedad. Ese peso será igual la masa 2.5 kilogramos por la gravedad, que es 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. Vamos a obtener que el peso del cuerpo es igual a 24.5 newton. Ahí está el valor del peso. De igual forma, recordamos que la fuerza de fricción es igual al coeficiente de fricción por la normal. Conocemos el coeficiente de fricción μ, pero no la normal. Y de igual forma, pues deberíamos encontrar la normal o la fuerza normal cuando hagamos la sumatoria de fuerzas externas en el paso siguiente. Pues en este caso vamos a encontrar en el paso número 3 las fuerzas resultantes que actúan sobre el cuerpo, tanto en X como en Y. La fuerza resultante en X no es más que la sumatoria de todas las fuerzas que son en X. Por tanto, esa fuerza resultante en X sería sumar, de acuerdo a mi diagrama de cuerpo libre que está aquí, todas las fuerzas que son en X, que hemos visto, a F con sentido hacia la derecha y a la fricción con sentido a la izquierda. Por tanto, aquí la sumatoria de fuerzas sería F, que está positiva, menos la fuerza de fricción. Nosotros conocemos a F, pero no la fricción, por tanto ese cálculo lo vamos a dejar hasta ahí, hasta luego que podamos obtener la fricción. Pasamos aquí a encontrar la fuerza resultante en Y.
La fuerza resultante en Y, como bien lo dice aquí, no es más que la sumatoria de todas las fuerzas en Y. Pero debemos saber que como la caja no tiene movimiento vertical, o sea, ella no está subiendo ni está descendiendo, pues esa resultante en Y o esa sumatoria de fuerza debe ser 0 porque el cuerpo está en equilibrio vertical. ¿Cuáles fuerzas externas yo tengo en Y? Pues tenemos dos fuerzas externas en Y, una es la normal y otra es el peso. Vemos que la normal la vamos a asumir positiva porque tiene sentido hacia arriba y el peso negativo porque tiene sentido hacia abajo. Por tanto, tendríamos que la normal menos el peso, ahí estarían las dos únicas fuerzas en Y. Al ella sumarse, pues eso nos daría 0. De ahí vamos a obtener que la normal en este caso es igual al peso. Y por tanto, nosotros habíamos encontrado que el peso era igual a 24.5 newton y por tanto también la normal vale 24.5 newton. Lo único que debemos recordar que el peso tiene sentido hacia abajo, por eso lo asumimos negativo aquí, y la normal tiene sentido hacia arriba, por eso la asumimos positiva aquí. Ahora bien, con este dato de la normal, pues yo puedo volver aquí y encontrar la fuerza de fricción, que me dice que la fuerza de fricción es igual al coeficiente de fricción por la normal. Esa fuerza de fricción sería igual a 0.17, que es el valor del coeficiente de fricción, por el valor de la normal, que es 24.5 newton. Ese dato nos da un valor de 4.16 newton. Ese valor nos da 4.16 newton. Eso vale la fuerza de fricción. Con ese dato pues podemos terminar aquí de encontrar la resultante en X y decir que esta es igual a la fuerza que aplica el hombre, que recordamos que es de 34 newton, menos la fuerza de fricción, que es 4.16 newton. Ese resultado nos da 29.84 newton. Esa sería la fuerza resultante en X. Pues por último, pues encontrando las aceleraciones resultantes, pues en X la aceleración resultante será la fuerza resultante en X sobre la masa. Esto viene de la ecuación general de la segunda ley de Newton, que te dice que la aceleración siempre es igual a fuerza sobre masa. Pues aquí lo que tenemos es una fuerza resultante dividida entre masa. Por tanto, esa aceleración sería igual a la fuerza resultante en X, 29.84 newton, dividido entre la masa, que habíamos visto que era de 2.5 kilogramos. Esa aceleración resultante en X será igual a 11.94 metros sobre segundo al cuadrado. Y bueno, y como habíamos visto, para la parte de la aceleración en Y, pues determinamos inmediatamente que la aceleración en Y es 0 metros sobre segundo al cuadrado, pues el cuerpo no se está moviendo de manera vertical y por tanto eso es un equilibrio estático. Podemos concluir que el cuerpo está en equilibrio vertical, pero no en equilibrio horizontal, ya que tiene aceleración en el eje X.